esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar con todos ustedes en esta mañana para esta Eucaristía, en este domingo de resurrección. Como decía la monición del misal inicial que hice, es el día más glorioso y más grande de nuestra fe, de toda la Iglesia. Es el día primero y el primer día del año cristiano. Si bien celebramos en un 31 de diciembre el fin y el 1 de enero el inicio del año civil, pues con la resurrección de Cristo iniciamos precisamente ese primer año cristiano, primer día del año cristiano, porque empieza nuestra liberación, empezamos a vivir en plenitud aquello que nos prometió el Señor, nos prometió Dios a través de los profetas, a través de los escritos de la ley, a través de toda la historia de salvación, cuando nos prometía una tierra prometida. Antiguamente nos llevó a una tierra después de la liberación de Egipto. Pero con Cristo nos lleva a una tierra imperecedera, que ya no muere nunca, que ya no acaba jamás. Y es la tierra nueva del reino de los cielos. La resurrección de Cristo enmarca para nosotros el inicio de una nueva vida. Muchos en aquel entonces lo siguieron físicamente cuando Jesús caminaba históricamente en medio de nosotros, y empezaron a hacerse sus discípulos, a aprender de él. Pero resulta que a través de la resurrección gloriosa de él mismo, entonces nos hace a todos aquellos que queremos, que nos acogemos a él por la gracia del bautismo, discípulos eternos de él mismo. Entonces, a partir de este momento de la resurrección del Señor, iniciamos a ser discípulos eternos de Cristo. ¿Y cómo voy a ser yo discípulo de Cristo? ¿Cómo? Pues voy a ser discípulo de Cristo siguiéndolo, caminando con Él. Ya no está históricamente en medio de nosotros. Ha resucitado, dio su vida, y recordamos y reconocemos ese triduo pascual que acabamos de celebrar. Padeció por nosotros, se entregó a nosotros, pero que en ese Jueves Santo nos entregó unas primicias, un mandamiento para todo aquel que decida ser su discípulo, que quiera seguirlo, el mandamiento del amor.
un mandamiento que lo encierra todo, un mandamiento que nos va a llenar de vida, un mandamiento que nos va a permitir vivir en armonía. Y si vivimos ese mandamiento del amor, cumplimos todos los preceptos de la ley, aquel decálogo que nos entregó Moisés y todas las demás normas con las cuales se fue reflexionando ese decálogo. Pero además de ese mandamiento del amor que nos hace precisamente misericordiosos, bondadosos, compasivos con el prójimo, entonces nos regala un mandamiento especial, que es el de la reconciliación mutua y en la reconciliación con el prójimo y con nosotros mismos. Y paso a seguir, entonces nos regala un sacramento especial, que es el sacramento del orden sacerdotal. Pero la visión de Jesús, al regalarnos ese sacramento que se desprende de su corazón, de su sacerdocio real, porque recordemos que Él es el sacerdote real, el único y verdadero sacerdote, según el rito de Melquisedec. Pero elige a estos apóstoles, elige a otros discípulos que lo acompañaban en ese momento para transmitirles su sacerdocio. Pero ¿cuál es la misión de ese sacramento y de transmitirles su sacerdocio? Que luego de la pasión y la muerte en la cruz que habría de vivir, y después de su gloriosa resurrección, que ascendería a la diestra del Padre Celestial, pudiese perpetuarse Él en medio de su pueblo, para que su pueblo siempre estuviese guiado por Él, para que su pueblo siempre tuviese ese alimento de la vida eterna, de la salvación, es decir, del perdón de sus faltas, de sus pecados y la reconciliación, que siempre tuviese su gracia. Y entonces, a través de ese sacramento, nos regala otro sacramento mucho más grande, mucho más precioso, que se ha de dar de del orden sacerdotal. ¿Cuál es ese sacramento? El sacramento de la Eucaristía. Él se nos da a nosotros en su cuerpo y en su sangre a través de las especies del pan y del vino. Cuando dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. De tal manera que a partir de ese momento en que celebramos la gloriosa resurrección, ya sabemos que siempre estará con nosotros resucitado, siempre estará con nosotros glorioso, porque cada que lo veamos en el altar, ya en ese pan y en ese vino, consagrados en su cuerpo y en su sangre, podremos decir, aleluya, el Señor ha resucitado y estamos alegres, gloria a Dios en las alturas, que vino, se hizo hombre como nosotros, pero que al hacerse hombre padeció, pero que de ahí resucitó victorioso para darnos a cada uno de nosotros la vida eterna y vida en abundancia. Y eso es lo que marca nuestra vida, es lo que nos hace discípulos de Cristo. Pero al ser discípulos también hay otro ingrediente, porque no es solamente una actitud intimista para quedarnos nosotros meramente con yo soy discípulo y es para mí mismo, para mí solo. No, es para darlo a conocer a los demás, ¿no? Dar a conocer que Cristo ha resucitado, que camina con nosotros, que lo encontramos en la Eucaristía, que lo encontramos en los demás sacramentos, que lo encontramos en la oración personal, que lo encontramos en la oración comunitaria, que lo encontramos en la hermandad, como aquí la hermandad del Rocío, de la Virgen del Rocío, porque caminamos con el resucitado. Ese es el sentido de la Virgen del Rocío. Caminen conmigo en pos y detrás del resucitado. Y es una grandeza, es una belleza para nosotros descubrir precisamente que el discípulo es un discípulo, un seguidor del resucitado, para glorificarlo, para vivirlo, para anunciarlo, como dice el pregón pascual, pero dice también todas las lecturas del día de hoy, dice la oración colecta, id y anunciad a mis hermanos, id y anunciadle a todo el mundo en palabras de Jesús, que he resucitado, que estoy aquí con vosotros, que estoy para guiarlos y acompañarlos, y que les prometo que les enviaré un paráclito, un auxiliador,
y ya en la lectura de estos próximos días lo escucharemos, donde ya nos mete en esa dinámica para celebrar ese Pentecostés, que lo celebraremos con júbilo, porque ahí se planifica la promesa de Dios en su Hijo Jesucristo para nosotros. Que estemos alegres, que estemos felices, que estemos gozosos y que podamos salir de esa celebración diciendo: estoy feliz, estoy dichoso porque soy discípulo de Cristo y ha resucitado y me ha enviado a contarle a todos mis amigos y a todas las personas que hoy es un día grande, un día de fiesta y de gloria para toda la humanidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos,